hasta el fin del mundo. Amén, amén, amén. Mateo 5:3 dice la Biblia: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Incline su rostro y oramos. Padre, en esta noche te pedimos que nos ayudes para poder entender tu bendita palabra, Señor. Gracias por darnos el privilegio de poder estudiarla, pero no solamente, Señor, estudiarla, sino comprenderla y además llevarla por obra. Gracias, mi Dios amado. Gracias por este momento que nos das para poder estar delante de tu presencia y así poder estudiar tus palabras. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El pobre de espíritu que busca a Dios se llama nuestro tema de hoy. Y mis amados, muchas de las enfermedades el día de hoy se han inmunizado, lo que hace que el médico utilice medicamentos más fuertes para poder combatir esa enfermedad. Y esos medicamentos fuertes son los medicamentos controlados. Esto quiere decir que el paciente solo va a estar bien mediante esos medicamentos controlados. El día que deje de tomarlo, ese día el mal volverá a renacer, incluso hasta un poco más agresivo. Como que esta ilustración está muy fuerte en lo que hoy queremos enseñar, pero es la forma de ver ese tema que el Señor Jesús dio en el Sermón del Monte acerca de las bienaventuranzas. Pero el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos y que también nos está enseñando a nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas no solamente fue el tiempo de Jesús, sino que es también para el tiempo de nosotros. Pero mis amados, quiero decirles también y recordarles que la iglesia no es una tienda. La iglesia no es una empresa como algunos dicen ser. No lo es. Porque aquí, mi amado, nadie viene a comprar lo que quiere y nadie viene a pagar lo que quiere. En la iglesia del Señor venimos a aprender, venimos a estudiar la palabra, venimos a escuchar sus consejos, porque lo que queremos ser es ser felices por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, las bienaventuranzas del Señor Jesucristo son las más famosas de todas sus enseñanzas, pero es lo que menos se predica el día de hoy. Mis amados, muchos líderes quieren multitudes para hacer un montón de campeones, pero no quieren combatir el pecado de esas multitudes. Mis amados, estamos viviendo tiempos bien difíciles, donde el evangelio está creciendo, pero entre comillas, pero arrepentimiento y perdón no hay. Entonces el Señor Jesucristo aquí se para y les habla a sus discípulos. ¿Quieren ser felices? Entonces busquen de Dios, sean pobres en espíritu, porque solamente los pobres en espíritu serán los bienaventurados y serán los que van a heredar el reino de los cielos. Es lo que está diciendo el maestro. Por eso, mis amados hermanos, aquí en la iglesia usted no va a oír palabras de declaración, de confesión, sino que usted aquí va a oír las palabras de Dios. Si usted quiere ser un campeón, hermano amado, tiene que buscar de Dios, tiene que desear a Dios, tiene que anhelar las palabras del Señor, porque solamente de esa manera usted podrá ser un campeón. Que yo se lo diga no tiene ningún poder, pero que se lo diga Dios a través de las palabras de Dios, eso sí es cierto, porque son las palabras del Dios verdadero. Mis amados, mucha gente está buscando que le profeticen, que le den una palabra, que le digan que se va a sacar la lotería, que le digan que es una princesa, que le digan que es un rey. Pero mis amados, si esa persona no conoce la palabra, si esa persona no está arrepentida de sus pecados, todo eso es obsoleto. El Señor Jesús les dice que para alcanzar eso tienen que ser sumisos ante Dios, obedecerle, conocerle, adorarlo, sin estar pactando, confesando y decretando. Tienen que buscarlo. Eso es lo que dice el Señor. ¿Quiere ser feliz? ¿Quiere ser un bienaventurado? ¿Quiere heredar el reino de los cielos? Mi amado, sea pobre en espíritu, busque a Dios en espíritu y en verdad. La felicidad entre el espíritu del hombre al de Dios está muy cercano.
El pobre en espíritu es aquel que no le sacia solo con venir a congregarse 2 días por semana, 8 veces al mes, 96 veces al año. Un pobre en espíritu no solamente se sacia con eso. El pobre en espíritu es aquel que busca a Dios todos los días en la casa de Dios, en su hogar, en su trabajo. Amados, necesitamos este medicamento controlado que es el Espíritu Santo para poder no es solamente estar bien, sino estar re bien. El Señor Jesús dice: bienaventurados. No solamente podemos tomar esta primera parte del sermón del Señor Jesucristo para decir que somos campeones, porque esta parte es la introducción de lo que sigue. ¿Quieres ser verdaderamente feliz? Aquí tienes la solución. Deja de pecar, arrepiéntete de verdad de tus pecados. Todos queremos ser felices sin que nos cueste nada, y eso hasta cierto punto puede ser cierto, pero si tu espíritu lo sometes a Dios, entonces alcanzarás la benevolencia, la bienaventuranza del Señor. Algunas doctrinas dicen que ser feliz es fácil, y creo que sí, no es difícil. En nuestras manos tenemos una palabra, en nuestras manos está el orar, en nuestras manos está el ayunar, en nuestras manos está dejar lo malo. Solamente lo que necesitamos es hacerle caso a las palabras de Dios. Amados, la verdadera felicidad está en Cristo. Ahí está la verdadera felicidad. El ser un verdadero seguidor de Él, no un seguidor de hombres. Amados, si no puedes dejar el pecado solo o sola, el Señor te dice: ven a mí, dice el Señor. El proverbista dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará vida y alcanzará el favor de Jehová, dice la palabra. En esta primera bienaventuranza, el Señor Jesucristo pone de manifiesto que un creyente tiene que ser un pobre miserable ante Dios para que pueda ser feliz ante una sociedad humanista, descarriada y comercializada. La iglesia no es una empresa, no es una tienda, es un hospital donde todas las enfermedades pueden ser sanados por un especialista llamado Jesús de Nazaret. El día de hoy la gente está buscando algo que le motive, algo que le emocione, aunque no sea la palabra. Pero mis amados, el Señor Jesucristo, estando parado en el monte, enseña a sus discípulos y les dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué más palabra tenemos con eso? Él se dirige a sus discípulos y les habla directamente y les dice qué deberían hacer para ser felices. Como bien ya sabe usted, la palabra bienaventurado se traduce como 3 veces feliz. En otras palabras, se puede decir que Dios bendice a los que confían totalmente en Él. Ahora, Mateo, que acabamos de leer, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, Dios bendice a los que son pobres, pero en espíritu. El Señor aquí no está enseñando de salvación, ni cómo llevar el cristianismo, ni diciendo serás feliz, feliz, feliz si depende del Espíritu de Dios, sino que el Señor está dando una declaración asentada sobre la base que es el Espíritu Santo. El Señor dice: serás plenamente feliz si te rindes a Él. Si tú ves una iglesia donde la música está alegre, no significa que todos son felices. La felicidad no se mide con los gritos del pastor, con que te abrace el pastor después de su charla. La felicidad no viene después de que te caes al suelo sin límite de tiempo. Hermano amado, la felicidad no viene con danzar, sudar, aplaudir, gritar, pactar. Hermano, la felicidad viene cuando te rindes ante la presencia del Señor. Ahí viene la felicidad, mi amado. Esos pobres en espíritu son los bienaventurados que dice la palabra. ¿Y cuándo debería iniciar esta felicidad? Es la pregunta. La respuesta es hoy mismo.
Si no eres feliz en tu vida social, en tu trabajo, si no eres feliz, es porque no tienes al Espíritu de Dios. Tristemente, mi amado, dice la Biblia: bienaventurados los pobres en espíritu. Pero el libro de Santiago 4:13 dice la Biblia: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. En otra traducción dice: hey, escúchenme ustedes lo que dicen, hoy y mañana iremos allá a la ciudad, ahí nos quedaremos todo el año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero, dice la traducción lengua actual. Hermano amado, el dinero no te hace feliz, es un medio de subsistencia, pero no es felicidad. Y sigue diciendo Santiago 4:14, dice la Biblia: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermano, la felicidad espiritual no se puede postergar. La felicidad empieza hoy. Hoy es el día del Señor. Mañana y pasado mañana será demasiado tarde. El Señor dice: bienaventurado será hoy. Mañana, los 365 días del año, todos los días tenemos que ser felices, tenemos que ser bienaventurados, tomados de las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Santiago 4:15 dice: en lugar de la cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El Señor quiere que rindamos nuestro espíritu a Él. Es bien cierto que pasaremos por tristezas, es bien cierto que pasamos por momentos difíciles, momentos críticos, momentos tristes. Pero ¿sabe una cosa? Hay esperanza. Cuando estamos de la mano con Dios, hay una esperanza. De hecho, Pablo le dice a los corintios: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amados, es un tiempo y es un buen momento para empezar a vivir felices. Felices los pobres en espíritu, dice la palabra. Los pobres en espíritu son aquellos que se sumergen a sí mismos en la gracia de Dios. Son aquellos que anhelan más de Dios. Son quienes reconocen de forma personal su estado, que está en bancarrota espiritual ante Dios. Es un recaudador de impuestos en el templo, golpeando su pecho y diciendo: Dios, ten piedad de mí, porque soy pecador. Mire qué dice el libro de Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Aquí vamos a ver acerca de la parábola del fariseo y el publicano. O sea que la Biblia con claridad dice que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Algunos aluden a decir que ellos llegaron a Cristo sanos. Eso es mentira, porque el que está sano no tiene necesidad de médico, solamente los enfermos. Ahora bien, dice el versículo 10: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Ahora vea bien, mi amado. El Señor compara a dos tipos de personas: uno que dice que hace todo y el otro que también hace todo, pero necesita más de Dios. Entonces dice el versículo 11: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. En realidad, mis amados, si no tenemos al Espíritu de Dios, es imposible que tengamos alegría. No podemos corregir a nadie, todo nos molesta, mi amado. ¿Sabe por qué? Porque la dulce presencia de Dios no está en nosotros. Pero mire, ¿qué dice el versículo 12? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea que este fariseo hacía todo, cumplía, iba a la sinagoga, leía, estudiaba, estaba con el maestro, pero no tenía alegría.
Es increíble esto, mi amado. Este fariseo no necesitaba a Jesús porque según él tenía todo. Pero vea la necesidad y la humildad de un verdadero hombre que necesita más de Dios. No que le profeticen por un hombre, sino que él necesita más de la presencia de Dios. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Mis amados, otra traducción dice: el cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Este es un pobre en espíritu, el cual el Señor le envía una respuesta. Dice el versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será. Vea, mire, mi amado, el ser pobre en espíritu es una confesión honesta de que somos pecadores y plenamente carentes de las virtudes morales necesarias para agradar a Dios. Es lo opuesto a la arrogancia. Por eso dice la Biblia: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús está declarando que es una bendición reconocer nuestra necesidad de ser llenos de la gracia de Dios. Por eso, mis amados, al inicio del Sermón del Monte, aprendemos que no tenemos los recursos espirituales en nosotros mismos. No tenemos las fuerzas solo nosotros. Tenemos que buscar la ayuda del Dios Todopoderoso, del Creador del cielo y la tierra, del Salvador del mundo, que se llama Jesús de Nazaret. Necesitamos la fuerza de Él. Yo no sé, mis amados, porque hay personas que dicen que están bien, pero no tienen a Cristo, y en realidad no están bien. Porque la Biblia dice claramente: apartados de Dios, nada podemos hacer. Quizás lograremos hacer bienes, quizás lograremos algunas metas, pero al final se va a desvanecer, porque la Biblia dice que apartados de Él nada podemos hacer. Los pobres en espíritu son bienaventurados. Aquí el Señor habla directamente del espíritu del hombre. Esto significa, mis amados, que la felicidad no nace del alma, no nace de nuestras emociones, sino de nuestro interior, del espíritu del hombre. Por eso el Señor le dice: bienaventurado el pobre en espíritu. Y si usted se da cuenta, espíritu no está con E mayúscula, está con E minúscula, refiriéndose a nosotros. ¿Cuántas veces, mis amados, usted ha orado, se ha postrado y no siente nada? ¿Cuántas veces usted ha venido a la iglesia y no siente nada? ¿Cuántas veces se ha usted puesto a leer la Biblia y solo que le cause sueño? ¿Cuántas veces, mi amado, usted ha tratado de aprenderse los versículos y no se le graba? ¿No será, mi amado, que usted necesita acercarse más a Dios? ¿No será que usted necesita acercarse a Dios en espíritu y en verdad? ¿Será que es usted pobre en espíritu? Mi amado, todos tenemos debilidades, y mucho más en nuestra cultura comiteca. No nos gusta mucho leer, pero, mis amados, la palabra de Dios es palabra de vida. La palabra de Dios no es para dormir. La palabra de Dios es para enriquecerse, es para estar bien, es para conocer quién es Jesús de Nazaret. Ahora, ¿cuál es el resultado de ser pobre en espíritu? Tener la capacidad de calificar nuestra honestidad en lo que hacemos. De esta manera, mis amados, podemos alardearnos sobre nuestra posición. Y, mis amados, en un mundo caído, la pobreza de espíritu puede parecer un impedimento para el éxito y el avance. A veces nos quedamos solamente con ilusiones. Yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer el otro, pero ¿sabe por qué no lo logramos? Porque estamos secos espiritualmente. Nuestro espíritu no tiene una relación con el Padre.
¿Quién puede llegar a alcanzar las bendiciones de Dios? ¿Será que lo alcanzará alguien que lo cree, que lo sabe todo? ¿Será que Él lo va a alcanzar? Mis amados, el segundo libro de Timoteo 2, 9, 10 dice: el cual sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios es para todos. Si alguien le dice que le va a soltar la palabra, es una mentira, porque la palabra no está encadenada, la palabra no está presa, la palabra es para todos. Por eso dice Timoteo: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Un pobre en espíritu es aquel que busca las palabras de Dios para subsistir. Mis amados, un pobre en espíritu es aquel que dice: juntos lo podemos hacer, juntos oremos, juntos salgamos a hacer esto para la obra de Dios, juntos le sirvamos a Dios. Ese es un pobre en espíritu. Mire qué dice el segundo libro de Timoteo 4:2. Dice la escritura así: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice el Señor. No vamos a permitir que el pecado lo destruya. Vamos a insistir hasta el último momento, porque la paga del pecado es muerte. Vamos a seguir insistiendo que la gracia de Dios es vida eterna. Usted debe estar lleno de la dulce presencia del Señor. No nos vamos a cansar, mis amados. Vamos a seguir dando cursos bíblicos, cursos de la palabra. Vamos a seguir enseñando la palabra de Dios. ¿Sabe? Para que usted sea verdaderamente un cristiano nacido de nuevo, hijo de Dios. Heredar el reino de los cielos está en nuestras manos. La palabra no está difícil entenderla ni comprenderla. Dejar el pecado no es difícil. Tiene que tener dominio propio, tiene que tener fuerza de voluntad. Por eso el Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, formar parte del reino de Dios no es difícil, pero tampoco fácil. Cuando nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Él, entonces el reino del cielo nos pertenece. Por eso otra traducción dice: dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Mis amados, al comienzo del ministerio de Jesús, Él escribe Mateo 4:17. Dice la Biblia así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando leemos esta parte del reino de los cielos, pensamos en alegría, en felicidad, pero en realidad el Señor Jesús está diciendo que el reino de los cielos es el gobierno de Dios acá en la tierra. O sea que el Señor Jesús no vino a imponer su reino. Él trajo un reino invisible. A Dios no lo vemos, pero lo sentimos. El premio de ser pobre en espíritu es ser feliz por medio de su reino acá en la tierra. Ese reino que no se ve, pero se siente. Ese reino que nos gobierna. El otro reinado es el reino del mal, pero también tiene sus seguidores. Juan 18:36 nos dice lo siguiente: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearan para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, dice la Biblia. O sea que el Señor Jesús no viene a hablarnos físicamente o literalmente. El Señor Jesús nos habla por medio de su bendita palabra. Nos gobierna por medio de su palabra. Nos dirige por medio de su palabra. Nos motiva por medio de su palabra. ¿Y sabe qué? Esto lo dice el escritor de Hebreos. Vaya usted al libro de Hebreos
1, 1, 2. Mire qué dice la palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién nos está hablando el Señor? Por medio de su palabra. Jesucristo ya no está con nosotros, pero dejó su palabra. Mi amado, es feliz aquel que se deja gobernar por el reino de Dios, por medio de su palabra. Por eso el reino de Dios no es un reino visible, no es una nación con un terreno establecido. El reino de Dios es invisible, pero está entre nosotros. Todo aquel que lo busca con un espíritu humilde, con hambre, puede tenerlo, y además es bienaventurado. Por eso dice Lucas 17:20, dice la Escritura: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencias, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, está al alcance de todos, pero no todos pueden obtenerlo a su vez, sino solo aquellos pobres en espíritu. Por eso son felices aquellos que tienen el privilegio de buscarlo. Es usted un bienaventurado, es usted feliz cuando se deja gobernar por el Espíritu Santo. Qué hermoso es dejarnos dirigir por el Señor. De hecho, la Biblia dice que el que no es dirigido por el Espíritu Santo no es hijo de Él, dice la Biblia. Por eso el reino de los cielos es Dios con nosotros. Dios en este mundo estableciendo su señorío en la vida de aquellos que confiesan su nombre, en la vida de aquellos que están buscando su presencia, en la vida de aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Es un reino donde todos tienen cabida, mi amado. En nuestras manos está buscar el reino de Dios. Pero ¿cómo tenemos que empezar? Buscándolo a través de su Espíritu Santo, que nuestro espíritu se relacione con el Espíritu de Dios. ¿Y tú, hermano, te dejas gobernar por el Señor? Si te dejas gobernar por Él, entonces eres pobre en espíritu. Mi amado, en tus manos está buscar la felicidad de Dios. Por eso dice la Biblia: bienaventurados los pobres en espíritu. Anhela a Dios, desea a Dios, busca a Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Todos los días hasta el fin del